El perdón es un tema fundamental en nuestro crecimiento espiritual y desarrollo personal. Hoy exploraremos en profundidad qué es realmente el verdadero perdón, por qué es necesario y cómo podemos practicarlo en nuestras vidas. El perdón va mucho más allá de simplemente decir, te perdono. Es un proceso profundo de comprensión y liberación que puede transformar nuestra vida y nuestras relaciones. El verdadero perdón no es un acto mental o un intento de olvidar. Es un reconocimiento profundo de la naturaleza de la inconsciencia humana. Recordemos las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase captura la esencia del perdón, reconocer que alguien inconsciente no sabe lo que hace. Las personas inconscientes no pueden actuar más allá de su nivel de conciencia. El perdón implica reconocer que las acciones dañinas provienen de la inconsciencia humana. No crear una identidad para los demás basada en sus actos inconscientes. Entender que, en el nivel más profundo, no hay nada que perdonar. Cuando reconocemos que nadie puede actuar más allá de su nivel de conciencia, el mal perpetrado se vuelve casi como un fenómeno natural. Es una manifestación de la inconsciencia humana. Es como ser golpeado por un rayo o vivir cerca de un volcán que puede hacer erupción en cualquier momento. El perdón significa no personalizar las acciones de los demás. No crear una identidad a partir de la inconsciencia que se ha manifestado. Significa ver que estas acciones son el resultado de patrones inconscientes y condicionamientos que a menudo se remontan a la infancia de la persona. El perdón es fundamental por varias razones. Mantener rencores le sirve al ego. Fortalece el ego y nos impide despertar completamente. La falta de perdón nos mantiene atrapados en el ciclo del karma. Perdonar nos libera del dolor del pasado. Nos permite conectar con nuestro ser más profundo, aquello que está más allá de lo que puede ser dañado. Tal como nos recuerda un curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto reside la paz de Dios. El ego se alimenta de los agravios y resentimientos. Mantener estos sentimientos negativos es como una adicción para el ego, impidiéndonos acceder plenamente a la presencia y al despertar espiritual. Incluso un solo agravio que sobreviva en nosotros puede impedirnos acceder plenamente a la presencia. Es como una mancha oscura que impide que la conciencia surja plenamente. El perdón nos permite salir de la ley del karma. Aunque la persona que nos hizo daño pueda seguir experimentando las consecuencias de sus acciones inconscientes, nosotros nos liberamos de ser arrastrados dentro del ciclo kármico, del ciclo de la inconsciencia humana. Desde un estado de conciencia, no hay reactividad, y el ciclo del karma puede seguir operando, pero sin ti. Podemos entonces reconocer las siguientes etapas en el proceso del perdón. Reconocer que las personas inconscientes no pueden actuar más allá de su nivel de conciencia. Entender que las acciones dañinas son resultado de condicionamientos pasados y patrones inconscientes. No personalizar las acciones de los demás ni crear una identidad para ellos basada en sus actos inconscientes. Conectar con nuestro ser más profundo, que está más allá de lo que puede ser dañado. Practicar la presencia al interactuar con otros, especialmente con aquellos que nos han herido en el pasado. El verdadero perdón ocurre naturalmente cuando nos damos cuenta de que, en última instancia, no hay nada que perdonar. No es un acto consciente de perdonar, sino un proceso de reconocimiento y liberación. Nada real ha sido dañado ni afectado de ninguna manera. Un aspecto crucial del perdón es la práctica de la presencia. Cuando nos encontramos con alguien que nos ha hecho daño en el pasado, intentemos hacerlo sin referencia al pasado. Esto significa estar completamente presente en el momento, sin traer a colación viejos recuerdos o resentimientos. Esta práctica puede llevar a transformaciones casi milagrosas en nuestras relaciones. Cuando nos encontramos con alguien sin referencia al pasado, a menudo la otra persona también se libera de su pesada personalidad, aunque sea momentáneamente. El proceso de perdón no siempre es fácil. A veces, incluso después de entender la naturaleza de la inconsciencia, aún podemos no ser capaces de perdonar completamente. Es importante recordar que el perdón es un proceso. No se trata de forzarnos a perdonar, sino de crear las condiciones para que el perdón surja naturalmente. El perdón superficial es solo desde la mente.
El verdadero perdón debe venir de un lugar más profundo, de nuestra conexión con el ser. Otro desafío es la tendencia del ego a aferrarse a los agravios. El ego puede sobrevivir en un rincón de nuestra mente, apegado a un agravio particular, incluso cuando estamos despertando en otras áreas de nuestra vida. Es crucial estar atentos a estos bolsillos de resistencia en nuestro proceso de perdón. El perdón es un camino hacia la liberación personal y la paz interior. No se trata de justificar las acciones dañinas, sino de reconocer la inconsciencia que las causa y liberarnos de la carga del resentimiento. Al practicar el perdón, nos liberamos del pasado y abrimos la puerta a una mayor presencia y conciencia en nuestras vidas. Recordemos las palabras de Tolle: el verdadero perdón es darse cuenta de que no hay nada que perdonar. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, un camino hacia la paz y la libertad interior. No hay nadie real que tenga que perdonar, ni nadie real que tenga que ser perdonado. Solo hay inconsciencia humana manifestándose. No hay nada que perdonar.